del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateríashankook.cl. Como decía, tenemos parte del panel. Hoy día está Karina Oliva y está Oscar Rementería. Muy buenos días, don Fernando. A ver, Han sido muy buenos días todos. Bueno, la verdad que no, pero uno lo dice como un impulso, sí, un reflejo. Exacto, no, y además es necesario. Es un acto de buen augurio. Sí. Se espera. Se están deseando buenos días, más que se haya hablado de los días pasados. Claro. Sí. Bueno, me encantaría conocer sus opiniones porque no he hablado con ustedes desde hace tiempo. La verdad que hemos estado los dos ausentes del panel, pero ya estamos acá. Y mira, honestamente yo estoy muy preocupado por la situación que se está viviendo actualmente. No porque hayan manifestaciones sociales que terminen en algunos casos muy puntuales de violencia. Eso es algo que hemos visto anteriormente. A mí lo que me preocupa es que no se está dando respuesta y veo muy difícil también dar respuesta a las demandas ciudadanas, porque aquí no estamos hablando de un tema puntual del alza del metro, si esa cuestión fue la semana pasada. Entonces ayer encontramos un poquito insólito ver al ministro Blumel celebrando porque el Congreso de manera flash aprobó este congelamiento de los 30 pesos del metro. Esto es un acumulativo de 30 años de rabia, de promesas incumplidas de todos los sectores políticos. Y que el aumento del metro fue la gota que rebalsó el vaso. Problema es que no existe credibilidad, creo yo, en relación a la actual clase política de izquierda y de derecha para dar solución a los problemas. Yo quiero dar un ejemplo. El gobierno del presidente Sebastián Piñera ha manejado muy mal la crisis, eso es indudable. Le ha dado este tinte criminalizador, porque hoy día yo veía en la mañana la conferencia de prensa del subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, muy tensa. La verdad que, como se dice en buen chileno, se agarró con los periodistas, porque los trató de tontos, que no entendían lo que le estaba diciendo. Entonces, en resumidas cuentas, lo cual fue una falta de respeto. Yo entiendo, también puedo entender que a lo mejor el subsecretario no duerme hace 2 días, porque esto realmente se le ha salido de las manos. Pero por otro lado, también el infantilismo del Frente Amplio de no querer votar el día domingo la detención del alza. O sea, aquí tenemos que ser generosos porque esta cuestión en buen chileno está quedando la cagá. Entonces hay que ser generosos de todos los sectores para poder ir avanzando en buscar una solución. Y buscar una solución pasa por congelar el metro, el precio del metro, por supuesto que sí, de lo que queda de metro. Porque queda una línea de metro de todas las que tenemos que funciona en tramos muy cortos porque las otras las quemaron. Pero hay un montón de demandas más que hay que empezar a considerar. Por ejemplo, las pensiones. Sí, aquí todos están preocupados en las pensiones. Oye, la gente también está protestando. Yo no he podido participar activamente en las protestas, porque tú sabes, me estoy recuperando de un bracito. No podéis tocar las cacerolas. No puedo tocar la cacerola, sí. No, porque todavía me estoy recuperando un bracito y la verdad que estoy con terapia física, que seguramente hoy día me la van a suspender porque me atiendo en el centro de Santiago, como están las cosas. Pero las personas, hay tantas demandas como personas que uno puede estar viendo por la televisión. Entonces, y son demandas que no son algo nuevo, y son cosas que estamos escuchando desde que volvimos a la democracia. Sí, pero y por otro lado, y para terminar, Karina, considero que fue un gran error haber declarado estado de emergencia, especialmente toque de queda, haber sacado a los militares a la calle, pero a estas alturas mandar a los militares a los cuarteles va a ser un error todavía peor, porque el nivel de inseguridad y en algunos casos la sensación de impunidad de la criminalidad está súper fuerte en el ambiente. Sí, a ver, a mí me costó un poco digerir todo lo que estaba pasando, además cuando ocurre, o sea, toda la semana pasada yo no estaba en el país, llegar era una situación bastante, estar viéndolo era no tener, más bien, a ver, yo creo que uno entendía todo lo que estaba pasando y por qué explota. Porque se da como estallido, como algo tan, que para algunos era tan menor, 30 pesos, desencadenó un malestar que respondía al agotamiento, a impunidades que yo creo que es triste ver que una sociedad te termina diciendo que está cansada del abuso y de la impunidad, porque entre los relatos que había, si bien esto lo catalizó fuerte y hizo y generó que se saliera todo el país a la calle, es verdad, fueron los secundarios,
Pero si hubiesen sido solo secundarios y mantenerse, no estaríamos en esta. O sea, esto generó algo sin precedente. Entonces, la primera conclusión que he tratado de ir sacando en estos días es el hecho de que en realidad el gobierno o el oficialismo no ha sido capaz, o sea, la gente no cree en esas respuestas. Tampoco cree en lo que hicieron los gobiernos de la concertación, porque si viene un pacto de transición que vuelve y hace el retorno de la democracia, generó vacíos porque la gente sintió que ese pacto fue para la élite y nada más para la élite. Y posterior a eso, hay otro sector que era el que no estaba ni en la binominalidad de alternancias que había, que la gente también dice, tampoco nos dieron respuesta, porque solo reclama, pero no propone, no resuelve, no. Es decir, como los 3 momentos de lo que puede ser la política tradicional, en ningún caso han respondido a las demandas ni a las necesidades de la población. Entonces, para enfrentar el conflicto hoy día, para dar soluciones al conflicto, no pueden ser ni las mismas lógicas de lo que fue la concertación, ni de lo que hoy día el gobierno de la centro-derecha, ni puede ser también la lógica de atrincherarse y como ponerse en el rincón sin empujar algo que la agenda no la puso, la agenda no la dejó como está hoy día un sector pequeño de la población. La instaló la gente que estaba cansada de la AFP, incluso no salía a manifestarse, incluso las que se molestaban cuando se paralizaba la moneda, o sea, la Alameda. O sea, aquí la movilidad y el cansancio, el abuso es generalizado, no responde a una determinación específica política. Pero también hay yo creo que yo comparto lo que tú estás. Pero déjame terminar, Karina, querido. Pero por supuesto, Oscar. Mi estimadísimo, Karina. Entonces, a mí me parece relevante entender que se está esperando soluciones, y las soluciones también tienen que darse en la medida de cambiar las lógicas de la resolución del conflicto. El presidente no da abasto. No logra entender. A mí me llama la atención de manera profunda el nivel de sordera, el agotamiento de la gente de esa sordera. Y no podemos ser todos sordos, porque ha sido bien contundente la gente. Cuando también el general hoy día decía, no, es que andan videos ahí circulando que militares actúan con fuerza desmedida. Sí, la gente lo ha visto. El relato de la moneda se contradice con lo que la misma gente está viviendo y está manifestando públicamente desde sus medios, que son sus redes sociales. Eso es un elemento adicional que antes no existía. Que no existía. Puede entonces, el gobierno trata de decirnos como que vive una realidad paralela que está viviendo el país. Sí, pero Karina, yo quiero ser súper claro. Aquí el gobierno ha sido más que deficiente en poder llevar adelante o poder tratar de salir esta crisis. Pero pero también consideremos que la gente se siente engañada. Se siente engañada por promesas incumplidas durante los últimos 30 años. Entonces, yo escuchaba al presidente del Senado el otro día, he escuchado al presidente del PPD, del ADC, del Partido Socialista, parlamentarios del Frente Amplio, y todos dando unos diagnósticos, pero maravillosos, en que tenemos que cambiar esto, tenemos que cambiar el otro, llamar este nuevo pacto social. Yo ya lo del pacto social, prendo Twitter y aparece la palabra pacto social. Pero si uno empieza a analizar, es lo mismo que se ha estado prometiendo que vamos a solucionar los últimos 30 años y que nunca lo han hecho. Entonces es lógico que la gente hoy se sienta tan engañada, que vienen estas personas iluminadas a decir, oye, lo que tenemos que hacer aquí es esto, siendo que esto ha sido lo que han estado prometiendo todos los sectores políticos los últimos 30 años y nunca lo han cumplido. Entonces, ¿qué es el miedo que yo tengo acá? Que las personas, primero, no hay un líder en este movimiento. Tantas personas que están en la calle protestando son sus mismos líderes y también son las demandas que existen, o sea, es una infinidad. Y por otro lado es, finalmente, en qué momento la ciudadanía que está protestando va a creerle a alguien de que le van a solucionar los problemas. Y también hay que reconocer algunos líderes de opinión que siguen sin entender lo que está pasando acá. Yo escuchaba al senador Coloma, creo ayer o antes de ayer en TVN, y el resumen de su entrevista es que las personas son mal agradecidas porque no entienden lo bien que lo están viviendo. Eso fue lo que tú podías entender del resumen de la entrevista que dio. Entonces, si no te estás dando cuenta
de que hay pensiones miserables, porque ahora están pensionándose las personas que comenzaron desde el día 1 con la AFP, no hace 10 años, ahora. Y están viendo que algunos no tienen laguna, algunos sí tienen laguna, independientemente de eso, sus pensiones son miserables. Por otro lado, la calidad de vida en nuestro país es tremendamente cara y el sueldo mínimo no da, y aquí no se quiere reconocer que no da. Yo hace 2 o 3 años atrás vi un estudio de la Universidad de Chile que planteaba un sueldo mínimo regionalizado y planteaba cuánto se debería pagar por cada región. Ojalá, no lo tengo, lo he buscado, no lo podía encontrar, si alguien lo tiene en redes sociales que lo mande. Pero decía que para vivir en Santiago se necesitaba 650 lucas. Entonces, si estáis pagando 300 lucas de sueldo mínimo, ¿cómo estáis tapando las otras 350? Con crédito, con la tarjetita de plástico, con lo que te entrega el Líder, ITE, Falabella y todas estas payasas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que las personas terminan endeudándose en 3 o 4 vidas. Entonces, toda esta indignación de las deudas, de las tasas de interés, de las promesas incumplidas, de las pensiones pencas, de las diferencias de barrio, porque mientras venía para la radio de acá, el color verde en Providencia es muy bonito, pero este color verde tan bonito no lo estáis viendo en Cerro Navia. Condena a las personas a tener que vivir en un entorno mucho más empobrecido que en algunos barrios. Todo este acumulativo es lo que finalmente estamos viendo en la calle. Para terminar, esta pequeña y resumida frasecita. Yo quedé impactado de lo que ocurrió el día de ayer en Apoquindo. Primero, que por primera vez las manifestaciones llegan a la escuela militar, pacífica, hay que decirlo, porque ahí lo más violento era pegarle más fuerte a la olla. Eso era lo más violento que yo vi en la escuela militar, y me parece bien que la gente salga a protestarse, pero lo que me pareció aberrante, que la verdad que sentía que está en un mundo irreal, era ver las tanquetas circulando por Apoquindo. Yo inmediatamente lo que vi fueron imágenes del golpe del 73, pero a color. Yo creo que lo que está pasando es extremadamente grave y todos los sectores tienen que ceder. No me refiero a las demandas ciudadanas, me refiero a todos los partidos políticos de izquierda a derecha, tienen que por fin darse cuenta de que la están cagando. Así de simple, y perdonen mi francés. Jorge Gómez también se integró. Hola panel, ¿cómo están? Aquí estamos. Bueno, yo quisiera partir con un intento de explicación. Yo creo que todavía en el contexto hoy día las explicaciones son muy apresuradas. Y yo creo que hay un tema primero que hay que visualizar. Voy a ceñirme a la ciencia política porque creo que en esta ocasión puede ayudar bastante. Primero, yo creo que hay un tema como de análisis que tiene que ver con comprender que aquí estamos ante una crisis más bien política, que afecta al gobierno hoy día claramente en muchos aspectos. Y por lo tanto estamos en una crisis política que dentro de lo que es hoy día el fenómeno de movilizaciones todavía se puede manejar y resolver políticamente. No hay una crisis de régimen en términos estrictos, es decir, los otros poderes del Estado no le han quitado el piso al Ejecutivo, no hay una tensión entre los poderes del Estado. Algunos soñarían con eso, pero eso no ocurre. Y tampoco hay una crisis como del sistema completo en términos estrictos. Sí hay una crisis clara de el gobierno, y el gobierno ha mostrado ese problema. Yo creo que esa es una primera aproximación que sirve para comprender ante lo que estamos. Yo creo que la ciudadanía está efectivamente reclamando a la clase política que haga política. Eso es lo que le está exigiendo la ciudadanía. La ciudadanía no está necesariamente desafiando hoy día, les voy a explicar porque yo creo que es súper importante separar las aguas. No está desafiando necesariamente el orden institucional como quizás muchos presumen o muchos sueñan, porque aquí hay dos posturas. Unos que presumen que la ciudadanía está desafiando el orden estatal y otros que quieren que la ciudadanía lo haga. Y creo que la derecha, por un lado, cree que la ciudadanía quiere desafiar el orden estatal y parte de la izquierda quiere que lo haga efectivamente, lo que tiene costo siempre muy terrible. Entonces yo creo que ahí es importante porque la clase política hoy día creo que todavía no ha entendido bien esa señal, no la ha entendido de manera correcta. No he terminado todavía. Yo creo que el otro fenómeno, lo anoté porque yo creo que es muy importante. El otro fenómeno tiene que ver con, claro, las formas en la expresión de las manifestaciones. Yo creo que tenemos matices, porque obviamente vemos por ejemplo, y ahí hay otro error de lectura que es como, es solo violencia. Yo creo que hay manifestaciones que tienen claramente el carácter pacífico, pero también han existido situaciones y aquí entra como
el desafío a cómo el Estado es capaz de imponer el derecho, que es como, ok, te queman no sé cuántas estaciones, 17 estaciones, te queman esto, lo otro. Yo creo que hay un tema de desafío institucional, porque en el fondo el Estado se ve desafiado, y se ve desafiado también cuando se producen situaciones de saqueo y todo eso. Pero también hay que entenderlo en la dinámica como más psicosocial. Yo creo que muchas veces estas dinámicas se producen en distintas circunstancias. Es decir, por ejemplo, de repente hay un partido de fútbol y se produce un saqueo, hay una catástrofe y se produce un saqueo, y por lo tanto cuando hay movilizaciones colectivas grandes, es un poco lo que decía Gustave Le Bon, algunos sujetos como que suspenden su propia condición de individuos y por lo tanto suspenden su propia moralidad y se suman a actividades vandalescas y el espíritu gregario de tribu que nos gusta, por eso rodeamos las fogatas y gritamos. Pero también hay que considerar cómo se están exacerbando algunas cosas. Pero déjame terminar la idea. Por lo tanto, del tiempo muestran... Por eso, pero esas son expresiones. Lo otro que me parece súper relevante dentro de esto que vamos observando es cómo los distintos actores actúan y se sitúan en este fenómeno. Es súper importante porque en el fondo yo entiendo lo que tú dices, Oscar. Yo creo que hay actores que efectivamente en un primer contexto como que querían exacerbar las dinámicas más bien, no sé si violentas, pero las dinámicas más radicales dentro de ese contexto. Y la propia ciudadanía en el fondo ha ido bajando el nivel de intensidad y ha dicho, mira, yo estoy de acuerdo con las demandas, que son múltiples, son distintas demandas. Yo creo que no hay como monocausalidad, y han ido rechazando las acciones de vandalismo que han afectado no solo a digámoslo así, el otro día discutía con un familiar y me decía, no, si esto solo el capital se ve afectado, pero en realidad son fuentes de trabajo, en muchos casos son barrios, es la rutina diaria de las personas, y por lo tanto familiar. La gente se entra en un estado de normalidad, y a mí me parece que ahí también hay una señal clara de que la ciudadanía vuelve a decir, ok, clase política, dejen de actuar como clase y hagan política. Yo creo que hay un punto, y aquí cierro para no monopolizar el micrófono, que aquí también estamos ante una crisis política y no una crisis de la política, y eso me parece súper relevante, porque si estuviéramos ante una crisis de la política, lo que estaría ocurriendo es algo más terrible, es que eventuales actores estarían desafiando el monopolio de la fuerza y estaríamos ante escenarios que algunos sueñan con esto, guerra civil, con una exacerbación de la criminalidad. Yo creo que todavía estamos en una crisis política que dentro de los marcos de la política, dentro de los marcos institucionales del Estado de Derecho, es decir, que se resguarden los derechos más esenciales de las personas, y dentro de los marcos del juego democrático, que obviamente hay que entenderlo en su marco de flexibilidad, esta situación se puede resolver. Y es responsabilidad, yo creo, sobre todo de, en este caso, la clase política, pero también de la propia sociedad civil, el encauzar este tipo de fenómenos, porque las sociedades nunca están libres de tensión. Ninguna sociedad ha superado ninguna tensión, y eso es mentira cuando es como esta presunción de que vamos a llegar a una sociedad sin tensiones, sin conflicto de clase, sin estratificación. Eso es falso. Lo clave es cómo las sociedades resuelven sus tensiones cuando estas tensiones... Es como en la familia. Pero Jorge, ¿qué pasa cuando tú tienes a todos los... O sea, tienes a las personas que están protestando, me gustó esa palabra, no hay una monocausalidad, son muchas causas, y cuando realmente ya no te creen, ya no te compran porque les prometiste soluciones. Pero ¿qué es el desafío? Mira, cuando se dan estallidos como este, no es porque la gente, la ciudadanía, esté pensando o no crea en un sistema, en un régimen democrático. Lo que está pidiendo es que se generen las garantías que incluso garanticen más allá de lo que tenemos en el régimen. Es decir, confía plenamente en el régimen. La disyuntiva que tenemos es como no está agitado o no está levantado desde un sector determinado de la política, de la clase política, porque hay ausencia de política, porque no fue capaz de responder a nada de lo que acumulado, o sea, esto que vimos hoy día es como los terremotos. Hay una acumulación de energía subterránea muy fuerte, porque sabíamos que a la gente, los abusos por la impunidad, las evasiones tributarias, el costo de la vida, el costo de la salud, el costo de la educación, el costo de las pensiones, o sea, todo eso era generar rabia contenida, que
que existe. Y todos decíamos, en algún momento esto va a estallar, en algún momento esto va a estallar, esto va a estallar. Estalló cuando nadie lo pensó. Es como el terremoto del 2010. O sea, nadie esperó. Y nadie estaba preparado. Nadie estaba preparado. Es más, y quedó la tole-tole. Ninguno sabíamos reaccionar al terremoto para saber cómo actuar. Claro. Es más, hoy día la gente ya tiene conciencia, por ejemplo, después del terremoto, que si el terremoto, el movimiento telúrico te mueve y te bota y estás en la costa, tienes que ir hacia las alturas. Bueno, pasa algo de eso también. Entonces, desde mi punto de vista, cuando se dan estallidos como este, tú tienes, ya no respondes si la salida es de la izquierda o es de la derecha, como si la situación estuviera no hubiese definida. Yo creo que aquí se da un punto en que podemos entrar a una posición de bifurcación en que le damos salidas democráticas o reaccionarias. Y ahí en cada una hay distintos espectros internos, porque yo estos últimos días estaba releyendo bastante sobre la teoría del caos, las indeterminaciones que generan condiciones, porque no está conducido, porque los estallidos sociales no son conducidos. Pero lo que tiene que ver es cómo reaccionamos y generamos condiciones para que las situaciones políticas, sociales, no dejen la movilidad y el movimiento que se genera tenga una buena salida. Porque hoy día a la gente tú no les vas a decir, mira, vamos a levantar los brazos en los sectores políticos, como pasó en el 2006, y va a resolver esto, porque no se resolvió. Es que ahí va mi pregunta, porque también quiero preguntarle a usted, porque yo no tengo una respuesta. Hoy probablemente se junten los partidos de oposición y de gobierno con el presidente para tratar de buscar una salida a esto. Tú bien lo decías, creo que fue para el acuerdo de la educación el año 2000 y tanto, 6. Que se tomaron de las manos y que la cuestión fue un fraude, porque esa reforma educacional nunca fue y lo poco que se hizo fue un verdadero fraude. Yo ahí era miembro de la Comisión de Política RN, pues así que conozco bien de esto. No, yo me enteré después no, para nada. Hoy día, yo no sé si tú, Karina, vas a ir a La Moneda o no, pero yo ya no soy presidente de partido, querido. Ya, bueno, porque no estoy tan actualizado. Ahora, Oscar, pero déjame terminar porque me gustaría que ustedes también me ayudaran a poder entender lo que podría pasar. Ajá. Se van a juntar los partidos, van a decir, vamos a hacer un nuevo pacto social, se van a dar besos, se van a dar abrazos, La Moneda y todo. No van a decir eso. Creo que eso no va. No, yo creo, mira, yo creo que nadie les va a proponer eso. Pero mira, ya, entonces digamos que yo he escuchado que todos están hablando del nuevo pacto social, pero si nadie lo propone, ¿qué es lo que van a proponer hoy día para que las manifestaciones es que yo no sé si hoy día es el momento de propuestas. Es que yo, claro, de hecho yo creo que ¿o qué cosa se puede proponer para que sea creíble a la ciudadanía? Lo que pasa es que yo creo que hay que tener claro un punto. La salida política no está definida. Y la política es eso. En el fondo, frente a la incertidumbre, tú tienes que ver cómo empiezas a negociar. Y ahí, por eso, el problema, yo creo que hay dos lecturas erradas desde tanto la derecha, por un lado, como también de la izquierda. Porque en el fondo la derecha parece ver que el simple paso del tiempo va a bajar las aguas. Yo creo que no. Y la izquierda se ha acelerado mucho en decir, miren, esto es lo que hay que hacer, como una especie de listado de lo que hay que hacer como eventual solución. Pero en la política lo que se requiere es razonabilidad. Razonabilidad en cómo se procede políticamente. No es llegar y decir, miren, hagamos esto y con esto tenemos solución. Eso, de hecho, es una falta de razonabilidad, es un infantilismo en términos estrictos. Yo creo que cuando uno quiere hacer política en serio, cuando uno quiere realmente abordar los temas políticos de manera totalmente razonable y seria, no puede llegar y decir, mira, este es el paquete que hay que hacer, esta es la condición que yo te pongo. Si fuera una situación estática. Y tampoco tú le puedes decir, oye, no vamos a hacer nada. Yo creo que por eso hoy día, en el fondo, la exigencia de quienes se dedican a la política es imprimirle razonabilidad a la situación. Pero ¿qué sería lo creíble? Pero porque mira, lo que pasa es que no hay soluciones mágicas. Yo creo que es errado pensar que... No, si no te estoy viendo soluciones mágicas, estoy diciendo qué podría ser lo más creíble para... Lo más creíble que puede ser es, primero, o sea, entre las complejidades que tenemos, que más allá incluso, es como generamos condiciones de estabilidad a esto como el día después de mañana, que yo creo que es el momento más... Claro, restablecer como el orden. Y más allá de restablecer el orden, la política tiene mucho de racionalidad, pero mucho de emocionalidad. Uh-huh. O sea, tiene que actuar frente a la racionalidad, o sea, frente a la emocionalidad con canales de racionalidad para generar una situación de posibilidad de acuerdos. A ver, y yo creo que en esto creo que me voy a poner un poquito más gramsciana. Tú tienes
un momento de posición y uno de movimientos que van de la mano en este preciso momento. O sea, tú tomas una posición, ¿dónde quieres estar? ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué es lo que quieres lograr? Pero te vas moviendo porque las circunstancias no las estás determinando tú, no lo está determinando el gobierno, no son estáticas, no lo está diciendo. O sea, la posición más estática es haber dicho, aquí son todos violentos, los violentistas que están en las calles, porque estamos en una situación de guerra y hay un enemigo interno feroz y la gente te respondió masivamente en las calles de manera bastante civilizada, con cacerolas, cantando, y que incluso termina en un momento de ayer personas abrazando y explicándole a Carabineros qué es lo que quiere y generando un quiebre emocional. Tenemos que hacer una pausa. Siempre. Volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. ¿Aló? ¿Zúñiga Hijos, buenos días? Zúñiga y Asociados, buenos días. Zúñiga S.A., buenos días. Haz crecer tu negocio y mantente siempre conectado con la nueva central telefónica virtual de BTR Negocios, que incluye 4 anexos y asistente de voz personalizado. Contrata el doble pack conectado full a solo 46,990 pesos durante 6 meses. BTR Negocios. ¡Vívelo hoy! El mundo necesita nuestra ayuda y en Caja Los Andes queremos ser embajadores del cambio. Sé protagonista en esta nueva versión de Tecla, Desafío Sostenibilidad, donde invitamos a los emprendedores de todo Chile a potenciar las localidades en las que estamos presentes con nuestros centros turísticos. Si tienes un emprendimiento o conoces a alguien que está preocupado por el bienestar de todos, inscríbete o encuentra más información en cajalosandes.cl/tecla. Caja Los Andes, más caja para ti. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Espresso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Los martes y jueves el lobby bar de Sheraton Santiago se convierte en el lugar más hondero con música en vivo. Venga a disfrutar junto a sus amigos de grandes éxitos de todas las épocas desde las 19:30 horas. Reservas al 5622-707-1111. Vive tus experiencias al límite con la energía y el impulso de lo que te motiva. Hankook Baterías, lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor garantía del mercado. Hankook Baterías, tu punto de partida. Visítalos en bateriashankook.cl. Estamos en este panel un poquito desordenado, pero básicamente lo que estamos diciendo es que en algún momento dado se tiene que encontrar la hebra de racionalidad, que normalmente no es fácil de encontrar cuando están todos los ánimos alterados y las pasiones están desatadas. Las pasiones exacerbadas. Yo creo que quería complementar algo que decía Karina, y me parece, y por un lado como que me pone contento que estemos como en ciertos puntos de confluencia. Nosotros y eso es clave. que nunca estamos más que conozcan. Yo creo que hay un punto también clave que tiene que ver con claro, lo que hablábamos un poco de esta idea que se levanta por un lado de que hay un autogolpe o que hay un golpe y eso exacerba más las pasiones y como que impide en el fondo visualizar el fenómeno en todas sus aristas y dimensiones. Yo creo que desde el punto de vista político, no solo gubernamental, hay que visualizar cómo esto se va desarrollando y ahí también entra un dilema súper clave que tiene que ver con si nosotros, por ejemplo, cómo comprendemos la función del propio Estado en un orden democrático y en un Estado de Derecho. Y yo creo que ahí entra un punto clave que, en el fondo, el gobierno, en un punto dado, se ve sobrepasado ante acciones de índole vandálica de magnitud grande. O sea, nadie puede discutir que esto podría entrar dentro del margen de acciones terroristas. O sea, quemar varias estaciones de metro es eso en términos estrictos. Ahí hay que discutir si se enmarca o no. Pero en el fondo lo que se ve es que el Estado en su base más primaria se ve desafiado. Y obviamente el Estado y su naturaleza, que eso hay que asumirlo en términos estrictos, se
siempre va a tratar de evitar ser desafiado. El problema, yo creo que en eso que estás planteando, y ahí yo creo que ahí vamos a empezar a marcar los puntos de diferencia con Jorge. Está bien. Es que en esta condición, el cuestionamiento que hay a la razón de Estado en el uso legítimo de la fuerza que tienen, en el monopolio de la fuerza, también está siendo cuestionado. ¿En qué sentido? Los procesos, las veces anteriores que vimos por situaciones sociales a los militares en la calle fue durante la dictadura de Pinochet. Creo que Axel Kaiser dijo una estupidez, que Bachelet había sacado a los militares a la calle por los saqueos del terremoto. Había un terremoto, no era un estado de emergencia, era un estado distinto, era de catástrofe natural que generó otras condiciones. Ahora son por manifestaciones sociales políticas. Entonces es la primera vez que lo vemos post-dictadura, y en ese sentido, cuando hablamos de los hechos de violencia, antes había un control de los mecanismos de comunicación. Hoy día también hay un cuestionamiento de la legitimidad yo no estoy hablando de cómo ha tratado de llevarlo el general Iturriaga, que ahí hay otro debate que hay que dar de cómo lo ha manejado. Dinámica, obvio. Y otra es lo que está en el terreno en las Fuerzas Armadas. O sea, ayer termina de hablar el presidente por cadena nacional, y no me acuerdo en qué canal era que justo lo estaba viendo. Muestran inmediatamente a alguien que lo están deteniendo por estar infringiendo el toque de queda, pero con una violencia desmedida con alguien completamente indefenso. Es que ese... Después, la gente ha visto situaciones con carabineros en sus autos de policías, o generando la sensación de que también son parte de los saqueos y los actos de esa envergadura. Entonces, ¿cuánto el ejercicio del monopolio de la fuerza hoy día, con el nivel de comunicación que hay, de control de los medios, que ya no es el mismo que antes, está también esto de lo vandálico, es solo, entre comillas, que lo que ha querido instalar el gobierno es solo el mundo civil. Pero Karina, igual... Ahí hay una complejidad. Perdón, en el... Ojo, pestaña y ceja. No, sí, yo comparto contigo algunos puntos. Mira, hay que diferenciar, hay muchos videos en redes sociales, yo he visto unos videos horrorosos del trato de las fuerzas militares contra las personas, y eso es algo que en los estados de excepción, porque ahora nosotros estamos en uno de 4 estados de excepción que considera la Constitución, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan. Este es el estado de excepción más light, por decirlo de alguna forma, que es el estado de emergencia, que es el que te restringe menos libertades personales. Claro. En estricto rigor, solamente locomoción, que es el transporte, la libertad de transportarse, y de reunión. De reunión se refiere a lugares públicos, ¿ya? Son los únicos que en estricto rigor pueden restringirse, ni siquiera suspenderse. La Constitución habla de restringir. ¿Qué es el problema? Que como estamos en un estado de excepción, por eso, espérate, hay toque de queda, hay toque de queda, ¿o no? Claro, sí, es porque lo que está restringiendo es que tú estés en la vía pública, lo que es la locomoción, lo que lo define la Constitución como locomoción. Cuando hay toques de queda, cuando se les pone problemas a los periodistas para poder informar, los primeros días no les querían dar salvoconducto a los periodistas. Yo me acuerdo, Andrea Aristegui incluso lo publicó por las redes sociales. No hay un control normal de la autoridad civil sobre los actos de los uniformados. Claro. Entonces, nosotros recién vamos a tener cabalidad de lo que está sucediendo ahora cuando termine el estado de emergencia y comiencen a llegar las denuncias de manera regular al Ministerio Público. Yo ayer estaba viendo... ¿Qué es lo que debe hacerse en un estado de derecho? En un estado de derecho. Pero cuando hay un estado de excepción, cuando te restringen la movilización, no puedes hacer los trámites con la velocidad que uno lo hace habitualmente. Y ahí no se puede generar la sensación de impunidad. Actualmente, lo que pasa es que hay que esperar el término del estado de excepción también, para saber efectivamente cómo actuaron las fuerzas militares, porque, yo ayer escuchaba a una señora que me llamó mucho la atención, que ella decía que desde el sábado no sabía de su hijo, ¿ya? Y lo estaba buscando casi de comisaría en comisaría porque no aparecía en ninguna parte. Recién todas las presuntas desgracias de las personas que no llegaron a sus casas van a empezar a ser analizadas por el Ministerio Público. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo estoy de acuerdo que va a pasar. El tema que va es, y yo concuerdo, va a ser, y que es necesario, y que el Estado tiene que, en su obligación, actuar en mérito de eso. Y no estoy hablando solo del Ejecutivo, el Poder Judicial y el Legislativo también. Y ahí lo que nunca puede volver a pasar es que en eso
en lo que son los derechos humanos, en cómo se restringieron las libertades, en cómo se ejerció la violencia, el uso del monopolio de la fuerza, no genere nuevamente impunidad. Porque es lo que más Karina, hay temor de la gente. En un estado de excepción, los otros poderes están un poco restringidos. Eso para que también lo entiendan. Es que el punto de la Karina, es que a ese punto voy yo. Un tema es como el marco, digámoslo, conceptual y jurídico, donde el estado de excepción está incluido en cualquier constitución, en el fondo, en cualquier marco jurídico donde el Estado... Este es el punto, que el Estado se trata de salvaguardar a sí mismo. Y en el fondo trata de salvaguardar, se supone, el orden público. Bueno, la teoría del Estado dice que sujetos. funciona como la mafia. Por eso, en el fondo, bueno, ahí, por eso te digo, ahí entra la crítica liberal. Pero el otro punto es como en la praxis, cómo procede el Estado a través de agentes. Y ahí yo creo que hay una discusión que es interesante. A mí me parece, por un lado, esencial que, claro, el Estado, desde el margen como del derecho, establece el estado de excepción, los agentes salen a establecer eventualmente el orden, resguardar el orden público, pero obviamente esos agentes también tienen que estar sometidos al marco jurídico y por lo tanto, obviamente, se tiene que proceder cuando hay irregularidades y efectivamente no debe haber impunidad. Yo en eso concuerdo pero al 100%. un marco jurídico restringido. Por eso, ahora en el estado de excepción. Pero no, sí, después de todo vuelve a la normalidad y vamos a saber la verdad de pero todo. Hay un punto que es un desafío a posteriori, que yo creo que es claro, que no hay que obviarlo. Porque yo creo que, claro, efectivamente hoy día muchos discursos son, los milicos están matando gente, encierran los milicos. Pero los que gobiernan tienen el desafío, ¿cómo evito que se quemen estaciones? Esto, otro. Pero yo creo que hay un desafío posterior muy interesante que tiene que ver con, ¿cuán profesionales están nuestras fuerzas armadas? ¿Son realmente todas profesionales al máximo? ¿O hay que profesionalizarlas más? Hay que, por ejemplo, reforzar, el tema de las nociones del derecho, porque yo te doy firmado que hay muchos jóvenes que deben tener, 19, 18 años, que hoy día están con un armamento en la calle y quizás no tienen mucha noción de lo que tienen que hacer, salvo seguir orden. Entonces, ahí hay un desafío también para el propio Estado y la sociedad civil también exigirle al propio Estado. Jorge, cuando tú dices profesionales militares, profesionalizar las Fuerzas Armadas, y yo creo que eso ha sido en toda la historia de la humanidad, se preparan para la guerra. Todas las Fuerzas Armadas se preparan para la guerra. En un estado de excepción, tú tomas Fuerzas Armadas preparadas para la guerra a controlar a población civil. Eso es tremendamente grave. Entonces, no resiste mayor análisis decir de que si están preparados o no. Por supuesto que no están preparadas para manejar la población civil. A los carabineros les cuesta manejar la población civil. Imagínate a militares que no los han preparado en ningún momento para manejar población civil. Claro, yo estaba viendo... Claro, ayer en un canal de televisión, en Chilevisión, estaban mostrando un video. Sí, estaba ahí Fernando muy elegantemente vestido. Estaban mostrando un video de cómo unos militares detenían a una persona que estaba entrando a su casa, y cuando los vecinos salían al antejardín, lo apuntaban directamente a la cara. Eso te deja de manifiesto que los gallos no están preparados para manejar la población civil. Por eso estoy diciendo a posteriori. Es un tremendo riesgo sacarlos a la calle. El tema es cómo nosotros recuperamos... yo concuerdo, la política esencialmente busca racionalidad, pero también se tiene que hacer cargo de las emocionalidades. Y tiene que actuar también, yo creo que aquí se tiene que recuperar incluso un sentido de... A mí me preocupa cuando el discurso es poner a la gente en contra de la otra. La ciudadanía ha sido más enfática y más clara que los partidos, que las organizaciones políticas, que el gobierno. Y ha sido la gente, cuando tú no puedes abandonar la política y el sentido de la democracia. Yo siento que el presidente sí la abandona. Y la abandona cuando habla de guerra, cuando lo único que habla es de vandalizar a la ciudadanía. Porque yo no digo que no hayan focos, pero tú no puedes poner el foco que es marginal respecto con lo que pasa en la mayoría de las familias. Sí. Y lo que está pasando y cómo se está tratando de movilizar la mayoría de la gente. Yo creo que ahí es es buscar que a nivel nacional criminalizar a la ciudadanía, y yo creo que la ciudadanía mayoritariamente ha sido la que más ha frenado los actos más conflictivos delictuales. Pero Karina, yo no creo, honestamente, yo tengo muchos reparos con el manejo del gobierno de esta crisis, pero yo no creo para nada que haya dejado la democracia o el presidente haya abandonado la democracia o estigmatizar a la población si es un abandono de la democracia. Estigmatizar, por ejemplo, los errores que él ha cometido, porque fue un tremendo error haber dicho que estaba en una guerra y después salieron
todos a tratar de justificar lo que han dicho, pero también veamos que el presidente, y yo insisto, que el gobierno ha manejado mal esta crisis, sí, tremendamente mal, desde el día 1 lo ha manejado muy mal, pero siempre se ha mantenido dentro de los márgenes del Estado de Derecho. El estado de emergencia está contemplado en la Constitución, está contemplado por 15 días, lo puede prorrogar 15 días más con acuerdo del Congreso. Nuestros parlamentarios, nuestros estimadísimos parlamentarios tienen inmunidad ante los estados de excepción. Entonces, yo también quiero invitar que no solamente fiscalicen desde la comodidad del asiento de cuero en Valparaíso, sino también que una vez que comiencen los toques de queda, salgan a la calle, porque ellos, los parlamentarios, no pueden ser detenidos por ley, y ellos perfectamente puedan ver que las Fuerzas Armadas y las policías estén actuando dentro de los márgenes legales pertinentes en los toques de queda. Yo no lo puedo hacer. A mí, honestamente, me encantaría salir a fiscalizar de que efectivamente las Fuerzas Armadas se comportaran bien, pero yo pongo una patita en la calle después de las 8 y a mí me pueden llevar preso, ¿ya? Yo vivo en el centro de Santiago, yo en cada esquina tengo una manifestación, estoy inserto en todo lo que es esto, ¿ya? Me parece que es muy positivo que la gente reclame, pero también existen herramientas legales que están funcionando, porque las herramientas legales del estado de excepción han funcionado bien, y yo le pido a los parlamentarios que fiscalicen de que las policías hagan su labor de manera correcta, pero que lo hagan, porque no lo están haciendo. Hay un punto clave, lo que dice Oscar, porque yo creo que en general los poderes del Estado y la clase política en general han entendido que el estado de excepción está dentro del marco jurídico, y por lo tanto no habría ninguna como desviación de parte del Ejecutivo. Y ahí entra una discusión que me parece que es súper relevante dentro de este contexto, que tiene que ver con, ¿qué pasa cuando la legalidad del Estado se ve desafiada y cuando la eficacia del Estado en cuanto a establecer su legalidad se ve desafiada? Y uno ahí puede hacerle lecturas, qué pasa con su legitimidad, una serie de elementos, pero creo que es una discusión que también hay que considerar dentro de lo que hoy día ocurre, no con las manifestaciones, yo insisto en eso. Yo creo que el punto es qué pasa cuando en el fondo bienes públicos son arrasados de manera destructiva. Y la pregunta es qué hace la autoridad en un contexto de esa índole. Yo creo que ahí hay que también hacer un ejercicio como de comprensión en cómo se procede con respecto a eso, o cómo se debería proceder. Yo creo que es una pregunta que hay que hacer. Avancemos un poco a lo que va a pasar durante el día. Va a haber una reunión con los presidentes de algunos partidos políticos que fueron invitados a La Moneda. Va probablemente y me sorprendió un poquitito lo que pasó hoy día en la mañana, porque normalmente la vocería sobre la situación de región metropolitana la hacía la intendenta Carla Rubilar, y esta vez se optó porque fuera el subsecretario del Interior quien básicamente entregó esa misma información desde el Ministerio del Interior, que está encargado de la seguridad pública, y puede ser que la decisión haya sido que es más idóneo para informar sobre ese tipo de materias el Ministerio del Interior que la Intendencia, pero no cabe la menor duda, creo yo, de que debe haber algún tipo de roce ahí, porque las apariciones de los distintos voceros que han habido por parte del gobierno han sido evaluadas de distinta manera también. Sí. Y algunos son más tragables que otros, digamos. Y desde ese punto de vista, ahí debe haber, me imagino, una situación interna. Lo segundo, y eso te lo quería preguntar a ti particularmente, Karina, hubo un momento dado en que el Frente Amplio decidió que no iba a participar de la votación de la ley Flash para congelar el precio del metro. Y yo tengo entendido que hubo parlamentarios del Frente Amplio que se entreveraron con otros parlamentarios del Frente Amplio, que incluso hubo una situación bien tensa ahí, porque les enrostraron de que tenían que ser, que era el momento de la adultez y no el momento de la pendejada, y que tenían que volver a votar. Bueno, efectivamente volvieron todos y votaron. Sí, mira, a mí me pasa con esto que bueno, ya entre las que insistieron en que había que volver y votar fue Claudia Mix, incluso ya estaba viajando todavía a Chile. Entiendo que la Natalia Castillo también. También, porque aquí pasa que yo creo que uno,
los sectores políticos ya nos tenemos que responder a un, entre comillas, electorado focalizado. Aquí hay una necesidad país. Y aquí, no sé, la identidad que hay que generar es que estamos resolviendo un problema que no responde al nicho del Frente Amplio, al de la concertación o al de la centro derecha. Responde a un problema que trascienda esa lógica, y yo estoy de acuerdo. Y seguramente en algunos sectores del Frente Amplio las posiciones nuestras pueden ser bastante impopulares internamente. A mí me gustaría que el Frente Amplio tomara no solo la adultez, yo creo que igual eso es como el infantilismo, la adultez, adultocentrismo, no estoy como muy de acuerdo. Yo creo que tiene que entrar y primar el sentido colectivo de la identidad de pueblo y recuperar el ser parte de un país que tiene diferencias y que aquí se está disputando si avanzamos más o no en democracia y cómo la conseguimos. Nosotros recién estamos entrando a la institucionalidad burocrática nacional, pero eso no quiere decir que el haber estado fuera era porque lo estábamos haciendo bien y lo otro mal. Yo creo que eso no es una cosa exima a la otra. O una no es la contraparte necesariamente. Yo creo que todos lo hemos hecho pésimo. Sí, desde mi punto de vista, y ahí quiero hablar muy a tono personal, creo que el Frente Amplio hoy día debería tener la capacidad y la adultez de... Incluso, yo no creo que esta reunión con el presidente Piñera fuese una reunión para ponerse de acuerdo Perdón, en punto. ¿A quién no invitaron? ¿No invitaron a esa reunión? ¿Partido Comunista? ¿No te ha invitado? Sí, porque habías mencionado algunos, entonces no sabía quiénes. Si no me equivoco, el Partido Igualdad tampoco, porque no tenía representación parlamentaria. Sí, era como la excusa. La excusa. Son partidos con representación parlamentaria, entiendo que... menos el comunista. Sí, porque si no recibió invitación. Claro, que el Partido Comunista parece que había notificado como políticamente el rechazo al... Ya, pero además creo que aquí es el momento, porque no es para un acuerdo. No es para llegar a un acuerdo. Yo creo que este es el momento que en La Moneda decirle al presidente que es cómo la oposición está enfrentando la situación y qué espera del que es el presidente, incluso que yo no lo voté. Yo no voté al presidente, yo no quería que el presidente Piñera fuera presidente, pero él tiene que hacerse cargo porque es jefe de Estado, me guste o no me guste. Ahí hay dos momentos distintos que hay que empezar a hacerse cargo. Segundo, me parece que la responsabilidad del Estado lo tenemos todos. Él es el jefe de Estado. Y creo que más allá tenemos que exigirle que actúe como jefe de Estado, no como presidente de un grupo de personas o de los militares. Tiene que generar las conducciones políticas que requiere. Y yo creo que aquí todos los sectores tenemos que empujar para eso. Como a mí no me gusta cómo está actuando, creo que soy de las pocas seguramente que cree en el Frente Amplio que aquí hay que ocupar todos los espacios. Yo creo que la movilización social no puede parar. No se puede detener, pero eso tampoco significa que otros se vayan para la casa. Los parlamentarios y las parlamentarias del Frente Amplio tienen que empujar las salidas desde el momento que tienen. Son pocos los que son parlamentarios. Tienen una vocería que no la tienen los chilenos, que están saliendo a la calle a poner el cuerpo y el bolsillo por años. Entonces no pueden ser que digan, no, yo me voy para la casa porque la gente dice que nosotros no servimos. No, ahora tienes que mostrar por qué es necesario un Congreso y parlamentarios de verdad que necesitan entregar eficiencia, calidad política y hacer política. Sí, y me parece tremendamente súper valorable lo que tú estás diciendo, Karina, y ojalá que realmente, y te lo digo de corazón, se lo puedas transmitir de verdad a los parlamentarios del Frente Amplio, porque ¿cuántos pueden entrar hoy día a La Moneda pero déjame, sin ser oficialismo hoy día, decirle al presidente en la cara? Sí, pero el domingo tuvieron ese arrebato. Sí, el tema es que el Chile ya no está para arrebato. Entonces, a lo que voy yo, que me parece tremendamente valorable y que ojalá que cada parlamentario del Frente Amplio tenga la misma voluntad para sentarse, discutir y votar todos los temas sin excepción. Ellos estaban planteando de que no iban a votar nada mientras estuviera el estado de emergencia. El estado de emergencia está dentro de la atribución del presidente, o sea... Del marco legal. Claro, del marco legal, y ellos en 15 días más van a poder revisarlo en el Congreso. De hecho, el presidente debería informar al Congreso las medidas del estado de emergencia. Entonces, ellos de cierta manera también tienen atribuciones sobre esta situación. Al presidente a cambiar la agenda. Pero Karina, si todo esto va a tener que cambiar. Si esta cuestión, créeme que no le va a salir gratis a nadie. A partir de lo que está pasando ahora, toda la clase política se va a ver obligada a tener que cambiar en su forma de actuar y en las políticas públicas que se están impulsando. Porque está la crema en las calles y no están las cremas por un tema. Es multitemático. Desde los detalles más mínimos, como que vayan todos los días al Congreso. Pero desde que, claro, por supuesto que vayan todos los... Oye, parten a las 10:30 las sesiones.
elecciones, ¿de qué estamos hablando? Y llegan atrasados. Pero independientemente de eso, yo espero que lo mismo que estás mencionando tú se lo transmita de verdad a los parlamentarios del Frente Amplio. Por otro lado, yo le quiero pedir, y en verdad que lo hago muy sinceramente, a los parlamentarios que tienen inmunidad ante los estados de excepción, a que salgan a fiscalizar la labor de las Fuerzas Armadas, especialmente en toque de queda. Y no asusar a la gente. Y porque realmente es preocupante de que nadie esté fiscalizando a personas con armamento, porque son soldados, son policías, pero tienen armamento y están con una función tremendamente compleja. A alguien se puede salir, entre comillas, del libreto y puede ocasionar una tragedia. Ya se está investigando en La Serena una persona que murió por bala. Hoy día va a ser formalizado lo más seguro que haya sido un militar, porque por algo están diciendo de que están sacando el poto a la jeringa con dar detalles de esa situación. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, empecemos a preocuparnos o empezar a legislar temas que impactan a todas las personas. Yo lo digo con mucho cariño, pero la verdad que esto de andar impulsando y perder meses en una discusión de bajarle el sueldo a los parlamentarios es un sinsentido, siendo que lo más importante es subir el sueldo mínimo. Si yo, aunque le quitara toda la plata a los parlamentarios del sueldo mensual y la repartiera con todos los chilenos, serían como 10 pesos por chileno. Aquí lo importante es subir el sueldo mínimo. Yo prefiero que terminemos usando 6 meses de discusión en los medios de comunicación, viendo cuánto debe ser el sueldo mínimo real en nuestro país, que estar discutiendo que los parlamentarios se estén disminuyendo la dieta. Porque más encima, si llegan a un sueldo simbólico, estoy inventando, de 1 millón de pesos, al final van a terminar todos recibiendo coima el día de mañana. Si tampoco en estas situaciones extremas ocupen propuestas populistas. Oye, que la verdad que ni siquiera calzan con la realidad. Si aquí la realidad es subir el sueldo mínimo en este país. De los parlamentarios o de todos los actores políticos de la oposición y del gobierno es mostrar que la política sirve. Porque lo fundamental, yo creo que un poco volviendo al punto que antes planteaba Jorge, es que aquí la solución tiene que ser política, no puede ser armada. Entonces, tenemos dos soluciones, o la buscamos la política o la armada. Y yo soy de las que quiere la política. Y no me quiero ir a la esquina a marginarme del debate. No nos podemos. Este es un debate que la gente está pidiendo. Ya lo puso, no lo pusimos los parlamentarios. Yo no soy parlamentaria. Lo puso el Parlamento, no lo puso el Frente Amplio, lo pusieron, lo gatillaron y lo hicieron explotar los estudiantes secundarios, ni siquiera la universidad, los secundarios, que siempre en nuestra historia han sido tremendamente relevantes para hacer cambios significativos en el país. Y, o sea, fue significante la semana pasada cuando se veía que esto era la nueva revolución de la chaucha. Es como que se nos había olvidado que había pasado en nuestro país eso. Yo de hecho lo escuché y empecé a investigar, fue como los años 30, 20, por ahí. Lo que pasa es que ahí el punto de explosiones en las distintas sociedades siempre hay, y hay que comprenderlas y hay que de alguna forma canalizarlo. Yo estoy 100% de acuerdo con eso, que las vías adecuadas, entendiendo no solo nuestra propia experiencia histórica, sino la experiencia de otros países, siempre son las vías políticas. Porque en estos contextos también aparecen los caudillos. Yo quiero antes de que termine el panel, señalar un par de cosas. Una, están circulando una cantidad de WhatsApp en determinados sectores de la sociedad señalando que se acabó el tiempo de la ley porque se levantó una masa que es calificada de improductiva y de delincuente, y que ahora corresponde otro tipo de país, con otro tipo de solución más taxativa, más rotunda. Eso refleja también miedo en las otras personas. Hay gente que genuinamente tiene miedo de lo que lo pueda afectar, y está en los barrios altos, y es gente de derecha, y es gente que probablemente votó por y alguna gente de clase media también, y que sienten de que la única solución es extremar las cosas en términos del autoritarismo y volver a un gobierno autoritario, a un gobierno incluso con un dictador. Tengan cuidado con eso, porque yo creo que hay que trabajar los miedos de todas las personas, no solamente las personas que son, creo yo, la mayoría del país, que es las personas que llevan padeciendo una carga brutal por parte de los abusos de este país durante muchos años y que han salido a la calle, sino que también gente que también es chilena y que
percibe en cada movimiento de personas, porque no se canalizan las cosas, porque vivimos en burbujas separadas, vivimos en colegios distintos, en barrios distintos, en situaciones distintas, y por lo tanto no hay una empatía, no hay un conocimiento mutuo, y por lo tanto lo que abunda es el miedo, y son gente con recursos, y son gente con posibilidades, y son gente que tienen contactos, y por lo tanto a esa gente que tiene miedo, ese miedo es legítimo. Y por lo tanto hay que también canalizar mensajes hacia esas personas que confíen en que este es un tema creo yo, es un tema de estallido social, es decir, de un aviso, un lamparazo que se prende para que se haga algo antes de que sea imposible hacer algo. Y desde ese punto de vista me parece interesante que hayan habido algunas personas de ese sector que hayan levantado la voz y que por lo menos enuncien un camino total y absolutamente distinto de lo que estamos viendo. Una de esas personas, lo acabo de ver acá, es el caso de Alfonso, el del CPC, ¿cómo se llama? Suet. Alfonso Suet, que él planteó en un Twitter que era un momento en que había que buscar escuchar más que estar imponiendo soluciones. Había que buscar escuchar porque había habido un vacío de escucha, me parece que va en la dirección correcta. Antes de uno llegar y decir, oye, saquen los soldados a la calle, güey, y ya todos estos gallos improductivos, todos estos gallos, güey, distintos, todos estos gallos medios negroides o medios rotos, güey, que entiendan de que aquí hay un sector que es el que provee el crecimiento del país. Antes de llegar a ese punto, que las personas sensatas en ambos lados de las ecuaciones tengan la posibilidad de creer que todavía es posible conversar, escucharse y sacar una resolución donde se corrijan las cosas sin que uno crea que aquí hay una suerte de asolamiento de un grupo contra otro. Porque eso puede terminar efectivamente haciendo que todo sea inútil en términos de los llamados, de los contactos, y que dé exactamente lo mismo lo que pasa en el país. Y eso, Fernando, fíjate que, bueno, la historia lo indica. Por un lado, todo esto históricamente, como cuando las muchedumbres se tornan así como revueltas, siempre al final termina un autoritarismo o un tirano tratando de establecer. Y yo creo, no estoy diciendo que vaya a pasar. Yo creo que hay que evitar todas esas cosas tienen riesgo porque es que si lo que pasa, voy yo no es que hay que nos vamos a dar ni evitar. cuenta. Yo concuerdo contigo. ¿Cómo se va a cuando algunos buscan exacerbar eso? La idea de que hay una lucha de unos contra otros, y lo están exacerbando, los pobres contra los ricos, los estos contra los otros. Yo creo que o este miedo de decirse, oye, hay que hacer algo, saquemos las armas, porque se acabó el tiempo de la ley. Acabo de leer un WhatsApp que dice se acabó el tiempo de la ley y llegó el tiempo de las armas. Entonces tú tienes que decir, a ver, hay gente, yo lo interpreto como, por cierto, alguien que no entiende la realidad, pero también siento que esa persona tiene miedo. Sí, claro. Y por lo tanto el fenómeno sí que se va a resolver de alguna manera civilizadamente en alguna instancia, pero tiene que calmar los miedos de lado y lado. Que cuando la tribu se vuelve loca, todos podemos tirar leña al fuego, pero es que el caos puede darse en cualquier momento. Yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es la gente está contenida, está y no puede ser que las voces que tienen capacidad de abarcar masividad, tenemos que empezar a generar contención, apego, generar un clima más bien de solidaridad, de apoyo en el otro, de confianza en el otro. Yo creo que por eso las declaraciones del presidente el otro día fueron completamente erráticas, no solo porque generaron miedo, porque mostró que tenía mucho miedo el presidente. Siempre tengo que cortar el programa cuando está hablando la Karina. Incluso en comerciales. Y la escucha. No, pero habló harto hoy día, así que pero nadie habló más que Oscar. Muchas gracias a Oscar, a Jorge y a la Karina. Muchas gracias, don Fernando. Volvemos con Combinación Clave. La clave